Hola familia, ¿por qué la bolsa cayó en el día de hoy? Vamos a hablar un poquitico del tema por todas las cuestiones que están sucediendo en el mundo a nivel general, pero lo más importante en los Estados Unidos, que es lo que hizo en el día de hoy que la bolsa cayera. Y a pesar de que la enseñanza que mejor resultado tiene es no mirar en lo absoluto el mercado, yo voy a hablar de esto porque sé que a muchas personas les es inquietud. Con todo el problema que está teniendo la economía, todo el problema de la falta de materiales, el problema con el transporte, la logística, los barcos, las cargas, las rastras, etcétera, etcétera, ha habido mucho retraso. De la misma manera se tuvieron que parar muchas factorías, etcétera, etcétera, que ha hecho que tengamos la inflación más alta que hemos tenido en 40 años, de 7.5% en el último mes. Y la semana que viene, el miércoles específicamente, el día 10, son todos los días 10, sale el CPI, que es el Consumer Price Index, y se da ese indicador de inflación que muchas personas es ese indicador el que sigue. Lo que sucede es que el PPI, que es el Producer Price Index, continuó subiendo el mes pasado, y si los productores tienen que pagar más, eso hace que el consumidor en algún momento tenga que pagar más para el productor o el vendedor mantener su margen de ganancia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Alta inflación. Con esa alta inflación, que no es saludable, la Reserva Federal está ya diciendo hace muchos meses que va a tomar medidas para frenar la inflación. Las dos medidas más populares que las personas conocen es, número uno, dejar de imprimir dinero, como popularmente se le dice, a pesar de que no se imprima dinero. Y número dos, y una de las más importantes, es el aumento de los intereses. Que por eso es que hemos visto que en los últimos 2 meses la tasa de interés de el Treasury Yield de 10 años se ha disparado. Ya está por encima del 2%, haciendo que por primera vez en más de 2 años las tasas de intereses hipotecarias fijas de 30 años estén por encima del 4%. Entonces, desde hace unos meses, Jerome Powell, que es el presidente o el director de la Reserva Federal, no sé el título realmente cómo es, dijo que el 16 de marzo, o sea, este 16, iban a hacer un aumento de las tasas de intereses de 25 basis points. Eso lo que significa es uno de los mecanismos que utiliza la Reserva Federal para combatir la inflación. Como la inflación ha estado cada vez más alta, mucho más alta de lo que la Reserva Federal predice todos los meses, muchas personas estaban esperando, sin duda alguna, que no fueran 25 basis points, sino que fueran 50 basis points. O sea, una política económica mucho más cruda de lo que se esperaba por parte de la Reserva Federal. Y eso sin duda alguna parecía una realidad. Pero, ¿qué ha sucedido en las últimas 2 semanas? Al convertirse en una realidad el hecho de la guerra o la invasión rusa a Ucrania, hay mucha más inseguridad económica, tanto mundial como nacional. Y cuando hay inseguridad, sabemos que la economía sufre, tanto la bolsa de valores como la confianza del consumidor, o sea, mamá y papá, que a pesar de que sigan comiendo y sigan pagando la renta, empiezan a considerar más los gastos que realizan. Y al considerar más los gastos que realizan mamá y papá, y no ir a la tienda a comprarse un par de zapatos, el negocio y digo zapatos por poner un ejemplo, el negocio tiene que despedir a personas. Y al despedir a personas, entonces eventualmente, si mamá y papá por todos lados están dejando de comprar el par de zapatos, el negocio del par de zapatos tiene que cerrar. Y esos empleados del par de zapatos no pueden ir al mercado a comprar pullover. Y entonces lo mismo sucede con
el pullover, etcétera, etcétera. Y por eso es que siempre se trata de estimular la economía, porque esa circulación de dinero hace que la economía crezca. Entonces, con todo lo que ha sucedido de la inestabilidad económica por la invasión rusa a Ucrania, Jerome Powell en el día de hoy habló y dijo que no planean hacer 50 basis points, que planean hacer solamente 25. Y entonces van a continuar haciendo 25 como lo habían dicho, de manera gradual, para ver cómo se mejora la inflación. Eso el mercado no lo tomó bien. ¿Por qué? Porque si los problemas de inflación por falta de suministro ya estaban mal, el hecho de que una guerra o una invasión, perdón que cruzo la palabra, no sé si ya se puede considerar una guerra, el hecho de que una invasión en ese polo del país, en esa área del país esté sucediendo, y que todos los países estén cerrándole las puertas a la economía rusa, y que esté sucediendo tantas cosas, no ayuda en lo absoluto al facilitamiento internacional de movimiento de suministro de un lado al otro. ¿Eso qué significa? Aún mayor problema en la distribución, de que llegue la madera a Home Depot, de que llegue el teclado a Amazon, de que llegue absolutamente todo que tú y yo como consumidores compramos todos los días. Si hay menos facilidad de que esas cosas lleguen, las que quedan van subiendo de valor. ¿Qué significa? Inflación. Entonces, la única manera que se ha podido determinar durante la historia económica de los Estados Unidos de poder combatir de verdad la inflación es subiendo drásticamente los intereses, incluso por encima del indicador de inflación. Entonces muchas personas, al parecer en el día de hoy, después de que Jerome Powell dijera eso, de que no iban a ser tan agresivos, de que iban a mantener 25 basis points, y por lo tanto muchas personas darse cuenta de que el problema de la inflación va a continuar, muchas personas al parecer interpretaron esto de una manera en la cual hizo que el mercado bajara. Ahora, ¿qué piensas tú que va a suceder con la inflación? ¿Y por qué es importante que tú pienses que va a suceder con la inflación? Yo personalmente pienso que va a continuar aumentando, porque además de que esté la cadena de distribución de productos que compramos como consumidores completamente destruida, no hay suficientes empleados para los negocios. Y entonces los empleadores, ¿qué tienen que hacer? Ofrecer más salario. Y a los empleadores tener que ofrecer más salario para que más empleados vengan a trabajar para ellos, ellos van a reducir su margen de ganancia, o sea, el dinero que se llevan para la casa, por así decirlo, más aún. Pero en algún punto ya ellos tienen que subir los precios de los bienes y servicios que ofrecen a sus clientes, o sea, ustedes y yo. ¿Y eso qué significa? Mamá y papá, ustedes y yo tenemos que pagar ese salario más alto que se le está pagando al empleado. Significa más inflación. Todos los indicadores que hay ahora mismo se asemejan muchísimo a la década de 1970, a pesar de que no eran las mismas condiciones. Pero en cuanto a la inflación, es lo mismo. Y fue una década de inflación, donde los intereses hipotecarios subieron hasta 18% para frenar esa inflación. Ahora mismo están en 4%. Y entonces, normalmente, cuando sube un punto de interés hipotecario, eso hace que el poder de compra de mamá y papá se vea afectado 10%. Si el poder de compra de mamá y papá por todo el país se ve afectado 10%, ¿qué sucede? Que los precios empiezan a acomodarse, porque no hay la misma demanda por los mismos precios que había anteriormente. Pero a esto hay que sumarle de que no hay suficientes propiedades en el mercado, y ese es otro de los factores por los cuales han subido tanto los precios. Por lo tanto, en el futuro vamos a tener más
inflación, haciendo que a mamá y a papá se le quede cada vez menos dinero en el bolsillo. La manera de combatir la inflación históricamente ha sido subir drásticamente los intereses, afectando el pago mensual de mamá y papá. Y eso hace que los precios normalmente de las casas se acomoden o incluso bajen, porque mamá y papá compran de manera financiada, no es con efectivo, no importa el precio de la propiedad, es el pago mensual contra el salario. Entonces, menos dinero en el bolsillo por la inflación, más alto el pago mensual por los intereses, y uno esperaría que bajen los precios de las propiedades, pero no hay suficientes precios de propiedades, y los inversores también tienen que poner el dinero en algún lado, y por eso hemos visto tanta influencia de inversores en el mercado inmobiliario en los últimos 2 años, y los fondos de inversión más grandes están haciendo las compras más grandes de su vida en estos momentos. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión personal, y llevo rato diciéndolo, llevo buen tiempo diciéndolo, gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de ayudar a muchas familias a comprar su propiedad, con la cual renten, no una casita con piscina que sea un gasto, sino una casa que vivan y genere ingresos. Pero ¿cuál es tu opinión? Yo pienso de que con intereses fijos deberías comprar una propiedad que genere ingresos. Pero quiero saber qué piensas tú. Se le quiere, familia. Chao, chao.